tiene que ver con el cuadrado del desplazamiento. Y vimos algunos ejemplos de energía cinética para que tuvieran una idea de los órdenes de magnitud. Es una cantidad que puede variar muchísimo en distintas escalas de energía. Y después empezamos a hablar de lo que se llama energía potencial, que tiene que ver con el trabajo de fuerzas conservativas. La energía, en el caso de la fuerza gravitatoria, que es una fuerza conservativa, es fácil de encontrar la energía potencial. Esencialmente está ligada a la altura de un objeto sobre la superficie terrestre. Es esta la fórmula, mg por i. Hablamos de independencia del camino. Una fuerza conservativa si el trabajo realizado no depende del camino realizado para ir de un punto inicial a un punto final. Y es no conservativa cuando es el caso contrario, o sea que depende del camino. Un ejemplo típico de fuerza conservativa es la fuerza de rozamiento. Las fuerzas entonces o es conservativa o es no conservativa. Y dijimos que con fuerzas conservativas siempre, que son los ejemplos que vamos a ver en el caso de este curso, tienen que ver con la fuerza gravitatoria y la fuerza de un resorte, por ejemplo, tienen que ver, se puede definir entonces el concepto de energía potencial como menos el trabajo realizado por las fuerzas conservativas. Esta es la definición de energía potencial. Si la fuerza es la fuerza gravitatoria, esto será energía potencial gravitatoria. Si la fuerza es eléctrica, esto va a ser energía potencial eléctrica. Si esta es la fuerza elástica, esto será energía potencial elástica. ¿Ok? Siempre que la fuerza sea conservativa, podemos definir este concepto. Y acá vimos un resultado importante, en el que, en realidad este es un corolario del resultado que vimos anteriormente, donde habíamos dicho que el trabajo realizado sobre un sistema es igual a la variación de energía cinética. Nada más que ahora repartimos el trabajo como el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Me están escuchando bien? Porque ayer tenía problemas con el micrófono. Sí, se escucha. Sí, sí. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, separamos el trabajo de las fuerzas no conservativas, la pasamos al lado derecho, y me queda que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de K, la energía cinética, más el cambio de energía potencial, y a esta cantidad, K más U, la llamamos energía mecánica. Y eso quiere decir que si no hay fuerzas no conservativas actuando sobre un sistema, la energía mecánica se conserva. Vimos, por ejemplo, el caso de una masa que parte del reposo desde un plano inclinado, que era esto que está acá. En este caso, si no hay fricción en el plano inclinado, la energía se conserva. Al inicio del movimiento, el sistema tiene solo energía potencial. Cuando termina el movimiento, cuando el móvil llega al borde del plano inclinado, solo tiene energía cinética. Y eso es fácil, usando ese principio de conservación de la energía, calcular la energía final del móvil. Después estudiamos la energía potencial elástica, que es un medio K por X al cuadrado. Vimos ejemplos, y vimos en forma explícita que la energía total, la energía mecánica, que es la cinética más la potencial, en un movimiento oscilatorio es constante y es un medio K por al cuadrado. Eso lo hicimos en forma explícita. Y vimos cómo en un movimiento oscilatorio armónico hay un intercambio constante entre energía cinética y energía elástica. Bueno, acá están entonces los dos casos más comunes que vimos de fuerzas conservativas. Y acá lo que dijimos es que, bueno, si la energía potencial se puede calcular a través del conocimiento de una fuerza conservativa, en forma contraria, si yo conozco la fuerza, si yo conozco la energía potencial, puedo calcular la fuerza como la derivada, en el caso que tengamos una dimensión, de la energía potencial respecto a la coordenada. Esto si estamos en una dimensión, y si estamos, bueno, acá son ejemplos, ¿no? Esta es la energía gravitatoria. Si yo derivo respecto a la coordenada y le cambio el signo, obtengo la fuerza gravitatoria. Esta es la energía potencial elástica. Si yo derivo respecto a la coordenada, obtengo la fuerza elástica.
Pero esto también es cierto en cualquier dimensión. A ustedes, a los que no cursaron análisis 2, les resulta un poco difícil entender bien qué quiere decir esta integral, que se llaman integrales de línea. Se las van a conocer, a calcular mejor. Pero si yo, esto sí es fácil de entender, bueno, es fácil de calcular, no sé si de entender. Si ustedes tienen una energía potencial, pueden calcular la fuerza, derivando la energía potencial respecto a cada una de las coordenadas. O sea, la coordenada X es derivar respecto a X, la coordenada Y, la fuerza, es derivar la energía potencial respecto a Y, y la coordenada Z de la fuerza es derivar U respecto a Z. Esa operación se llama gradiente en matemática, pues es una operación que aparece mucho, y se escribe, esto es notación, se escribe con este simbolito de acá, que se llama nabla, o directamente con la palabra grad, de gradiente. Bueno, acá está explicado cómo se calcula la integral de línea. Se elige una curva, una línea que va entre el punto inicial y el punto final. Se parametriza, es decir, se da la expresión de la curva esa, que es una función RDS, es como dar una trayectoria, y se calcula esta integral. O sea, se calcula el producto de la fuerza, escalar por la derivada de R respecto de S, por el diferencial de S. Esa es la definición de integral de línea, que la convierte, esto es una integral simple, de las que calculan en el análisis 1, porque el producto escalar es un número, así que esto es una función escalar, esto es una función integral definida de la que saben calcular en análisis 1. Así que acá están reduciendo el cálculo de integral de línea al cálculo de integral que ya conocían en análisis 1. Bueno, después habíamos discutido un poquito estos diagramas de energía y el concepto de equilibrio. Ustedes, es muy común ver dibujos de la energía calculada en función de la coordenada. Acá estamos en una dimensión, así que hay una sola coordenada. Este sería el caso de la energía de un oscilador, que es un medio de K por X cuadrado. Eso es una parábola cóncava hacia arriba. Y la fuerza es menos la derivada de U respecto de X, así que acá se ve que en las cercanías del origen, bueno, en realidad en todo el lado derecho, la fuerza apunta hacia el origen, y en todo el lado izquierdo también la fuerza apunta hacia el origen. Y eso quiere decir que el origen es un punto de equilibrio. Equilibrio quiere decir que no hay fuerzas, es decir, la fuerza es cero. La fuerza es K por X, así que sí que si es cero no hay fuerza. O sea, el extremo de la función es un punto de equilibrio, y es un equilibrio estable, porque si yo muevo la partícula un poquitito de su posición de equilibrio, la partícula quiere volver a esa posición de equilibrio y empieza a oscilar alrededor de ese punto de equilibrio. Un equilibrio estable significa entonces que si yo desplazo a la partícula de un movimiento estable, de un equilibrio estable, la partícula va a hacer pequeñas oscilaciones alrededor de ese equilibrio estable. Bueno, acá está explicado más en palabras lo que acabo de decir. El caso contrario sería sería una función en potencial como esta, que tiene un máximo en el origen, es un extremo, o sea que la derivada en el cero es cero también, o sea, no hay fuerzas, pero esto es un equilibrio inestable, porque si yo desplazo la partícula un poquitito hacia la derecha, tengo una fuerza que me la lleva hacia la derecha, o sea, me la expulsa de ese lugar, y si la desplazo hacia la izquierda, también la fuerza va hacia la izquierda, y entonces es un equilibrio inestable. La partícula tiende a escaparse de ese extremo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una energía potencial, si estoy en un mínimo, tiendo a quedarme en el mínimo, y si estoy en un máximo, tiendo a escaparme de un máximo. Es decir, por eso el mínimo es un equilibrio estable y el máximo es un equilibrio inestable. Acá lo vimos en ejemplos sencillos. Este es un caso de energía más complicado. La función es más complicada. Acá identificamos dos mínimos, que son equilibrios estables, un máximo, que es un punto de equilibrio inestable. Después, bueno, en este caso particular, la función es casi constante cerca del origen y casi constante en el infinito. Eso quiere decir que no hay fuerzas, como es constante, prácticamente no hay fuerzas cerca del origen y no hay fuerzas tampoco en el origen. Y el movimiento que realice la partícula va a depender de la energía total
que tenga la partícula. Vimos ejemplos, por ejemplo, si la energía total es de este orden, la partícula va a poder moverse únicamente en este pozo de potencial. Esto se llama un pozo de potencial, un mínimo de potencial se llama un pozo de potencial. Si la energía total es esta, entonces la partícula se va a mover o en este pozo o en este pozo. En dónde se mueva va a depender de las condiciones iniciales. Es decir, si la partícula inicialmente está acá, se va a mover en este pozo. Si inicialmente está acá, se va a mover en este pozo, pero no va a pasar de un pozo al otro con esta energía. No puede saltar lo que se llama esta barrera potencial. O sea, o se quedó atrapada acá o se quedó atrapada acá. Se quedó en su valle, no se puede mover. Si por el contrario la energía total es esta, la partícula puede moverse en toda esta región, o sea, va a estar, decimos en forma coloquial, va a estar visitando los dos valles, ¿ok? Visitando este valle y este valle. Y por el contrario, si la energía es esta, mayor que todo esto, la partícula tiene un rango de movimiento ilimitado, o sea, puede venir desde infinito, esencialmente va a llegar hasta acá, porque si pasara de acá la energía cinética sería negativa, o sea, esta zona sigue siendo prohibida, y eso quiere decir que va a llegar hasta acá y va a rebotar y va a volverse para allá. Eso si la condición inicial es que la velocidad inicial sea hacia allá, ¿no? Si está acá y la velocidad inicial es para el infinito, la partícula se va a mover para el infinito y nunca más volver. ¿Ok? O sea, mirando estos gráficos de energía potencial respecto a la coordenada, sabiendo que la fuerza es menos el gradiente de la energía, y entendiendo que la energía cinética nunca puede ser negativa, uno puede al menos saber si el movimiento es acotado, si el movimiento es periódico, si el equilibrio es estable, inestable. O sea, hay mucha información en estos gráficos que están acá, si bien no pueda resolver en forma exacta el movimiento de la partícula en cada instante de tiempo. Bueno, eso fue lo que discutimos la clase pasada. Les decía que este efecto, yo les había comentado que este efecto que está acá, de que si la energía es menor que la altura de la barrera potencial, la partícula o va a estar en este valle o va a estar en este valle, quiere decir que no va a pasar que la partícula salte esta barrera de potencial. Esto es solo válido en mecánica clásica. Cuando uno estudia este problema en forma cuántica, uno descubre que esto deja de ser cierto y existe una cierta probabilidad de que la partícula que está en este pozo salte hacia el otro pozo, y eso se llama efecto túnel, que cuando una cosa pasa no por encima de una barrera potencial, sino que pasa a través de una barrera potencial, con una energía que es mayor que la partícula, decimos que la partícula tuneleó, hacia otro estado, con una probabilidad cuyo origen es cuántico. Esto sería, por ejemplo, para una partícula clásica, esto es una barrera que no puede superar. O sea, hasta acá no puede saltar para el otro lado. ¿Ok? Esto también es una barrera potencial. Si la partícula viene acá, tac, rebota y se va para allá. ¿Ok? Cuando una partícula pasa hacia otro estado sin tener la energía necesaria para pasar por el pico, hablamos de tuneleo. Les aviso que la energía se conserva siempre, es un efecto cuántico que, bueno, se puede entender cuando uno estudia las ecuaciones que gobiernan la mecánica cuántica, que por ahí ustedes lo ven en alguna química avanzada. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿No? Ahora no. Bueno. Bueno, entonces, otro concepto relacionado con el concepto de energía, muy próximo al concepto de energía, es el concepto de potencia.
Potencia no es otra cosa que esta definición de acá, que es energía por unidad de tiempo. ¿Ok? Tiene que ver con cómo cambia la energía con la unidad de tiempo. Entonces, la unidad de energía, de potencia es la unidad de energía dividido tiempo. Es una unidad derivada, porque el Joule es una unidad derivada. Acuérdense, Joule es Newton sobre metro. El Newton a su vez es derivada, así que es una unidad derivada. Pero como se usa tanto, se tiene nombre en honor a Watt, que fue un señor que estuvo estudiando estas cosas. Se traduce al castellano como vatio, no confundir con el voltio, que es una unidad que no tiene que ver con esto. Bueno, tiene que ver de alguna manera, pero el vatio, o watts, como se pronuncia en inglés. Esto es genérico, la potencia siempre se define como energía por unidad de tiempo. En el caso de la mecánica clásica, tenemos que la energía, la variación de energía no es otra cosa que la variación de trabajo respecto al tiempo. La variación del trabajo es fuerza por diferencial de R diferencial de T. Así que esto no es otra cosa que fuerza por velocidad. Así que la potencia tiene que ver con el producto escalar de la fuerza por la velocidad con la que se mueve la partícula. Ese es cuando estoy aplicando una fuerza, la potencia tiene que ver con la velocidad con que estoy aplicando esa fuerza. Es decir, si yo voy a levantar esta heladera, no sé qué es esto, una heladera, parece un bulto, usando un plano inclinado, la energía que necesito para ir desde acá hasta acá es siempre la misma. Vaya lento o vaya despacio, la energía es la misma. Lo que pasa que si voy rápido, voy a necesitar más potencia que si voy despacio. Entonces no hay que confundir el concepto de energía con el concepto de potencia, que tiene que ver con la cantidad de energía por unidad de tiempo. O sea, para subir un bulto de acá hasta acá, voy a necesitar la misma energía siempre. Nada más que si lo hago rápido, voy a necesitar más potencia, o sea, más energía por unidad de tiempo. Bueno, ustedes, les decía el otro día, que no sé si habrán visto una factura de luz. ¿Cuántos de ustedes pagan la luz? Yo, Bueno, ¿y cuántos, sin ser muy metido, cuántos kWh consumís por mes? ¿La tenés a mano la factura? No no, sabés. pero la última fue 500, 400 y algo, si no me equivoco. ¿Algo que pesos o kWh? Kilowatt hora. Ah, ok. Bueno, cuando ustedes tienen una factura de luz, o sea, la factura viene en pesos, obviamente, pero esos pesos corresponden a un consumo. Y el consumo que viene es de energía, ¿ok? O sea, les dicen qué cantidad de energía consumieron en el periodo, que típicamente es un mes. El kilowatt hora es una cantidad de energía. ¿Por qué? Porque si yo multiplico potencia por tiempo, o sea, si potencia es energía sobre tiempo, energía es potencia por tiempo. Así que un kilowatt hora es la energía consumida por una potencia de 1000 watts en una hora. Entonces, un kilowatt hora son 1000 watts por 3600 segundos, son 3,6 por 10 a la 6 joules. ¿Ok? Entonces, la factura de luz viene en kilowatt hora por una razón bastante evidente, y no viene en joules, porque si no, tendría que venir con esta notación
O sea, consumiste 450 por 10 a la... O sea, consumiste 1500 o 1,5 por 10 a la 8 joule, que sería un poco difícil de digerir para alguien, digamos, sin formación científica, ¿no? El kilowatt hora es una unidad que se adecua mejor a lo que sería un consumo domiciliario, ¿ok? Los elementos eléctricos que tenemos en nuestra casa muchas veces vienen especificados en la potencia. La potencia es la cantidad de energía que consumen por minuto de estar conectados. Típicamente las potencias, bueno, no puse acá una tabla, pero potencias típicas de consumo de equipos, por ejemplo, una plancha que consume mucho son 2000 vatios, 2 kilowatts de consumo. Bueno, y todo lo que son los motores de heladera y todo eso consumen menos que una plancha. Eso les da una idea. Si ustedes saben la potencia que consume cada equipo, es decir, los equipos domiciliarios tienen especificado la potencia, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo que les hace falta para funcionar. Ustedes pueden calcular cuánta energía van a gastar multiplicando por la potencia por el tiempo que ese equipo va a estar prendido. Las lámparas de iluminación, ahora están estas lámparas halógenas que gastan mucho menos, pero solían ser del orden de los 40 watts, 60 watts, una lámpara de iluminación. Así que bueno, si la tienen prendidas una hora, ustedes pueden calcular el consumo de energía de ese elemento. ¿Okay? Entonces, el kilowatt hora es una medida de energía, y en joules es 3,6 por 10 a la 6 julios. Hay otras unidades de energía que se usan y que ustedes por ahí ya conocen. Por ahí la van a entender mejor cuando vean termodinámica. La caloría la van a entender mejor cuando vean termodinámica, que no sé en qué física la ven ustedes termodinámica, en esta no, ¿no? Seguramente la van a ver en química inorgánica y después por ahí tiene una materia específica, no sé. La caloría se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados a presión normal. Es una forma de energía. Ustedes en termodinámica van a ver que el calor es una forma de energía, y la caloría entonces se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del agua en 1 grado. Y es una unidad que se usa mucho en química, sobre todo en problemas de calorimetría. También se usa mucho cada vez menos, pero en todo lo que tiene que ver el valor energético de los alimentos. Y otra unidad de energía que se usa mucho es el electrón voltio, que se define como la energía cinética que adquiere un electrón. Esto lo van a entender mejor cuando vean física 2, que es la energía cinética que adquiere un electrón al atravesar el vacío una diferencia potencial de 1 voltio. Ahora no saben lo que es la diferencia potencial, pero es parecido a la diferencia de potencial, que es lo que aparece en voltios cuando ustedes ven también un equipo eléctrico, o cuando les dicen que les dan 220 voltios de un enchufe, es en electricidad equivalente al concepto de altura en la energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria, eléctrica, perdón,
es la carga por la diferencia potencial. Eso lo van a entender mejor en Física 2. Lo único que les quiero decir es que también es una unidad de energía. Todas las unidades de energía tienen conversiones, es decir, que cuando uno puede, en el sistema internacional habla de joules, pero a veces por el contexto en el que estamos hablando, es incómodo expresar los resultados en joules, porque el joule puede ser una unidad o muy grande o muy chica, entonces, según el contexto, entonces a veces se usan otras unidades. Entonces, unidades que se usan son la caloría. La caloría tiene el mismo orden de magnitud del joule. Una caloría son 4,18 joules, así que el uso de la caloría tiene que ver más con una cuestión histórica y más relacionado con el concepto de energía como calor más que como trabajo, pero a nivel de unidades sí, es 4 veces más, pero tampoco es un orden de magnitud tan distinto. El kilowatt hora, que es lo que habíamos dicho recién, que se usa mucho en aplicaciones de ingeniería y de consumo eléctrico familiar y domiciliario, es 3,6 por 10 a la 6 joules, o sea, es mucho más grande que el joules. Y el electronvoltio, que es una cantidad de energía que se usa mucho en física atómica o en química, es mucho más chiquito que un joule, esto se puede calcular, lo van a hacer en Física 2, un electronvoltio es equivalente a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Okay? El ergio es una unidad de energía un poco antigua que se usaba en otro sistema de unidades en el que las unidades fundamentales, en vez de ser el kilogramo, el metro y el segundo, eran el centímetro, el metro y el segundo. Entonces, ese sistema se llamaba CGS. Entonces es 10 a la menos 7 joule, un ergio. Y después hay otras unidades que a veces se usan, pero no las vamos a nombrar. Con esto le quiero decir que cuando ustedes vean energía, típicamente la van a ver expresada en joule, caloría, kilowatt hora o electronvoltio, y hay una conversión. Si ustedes quiere decir que se puede pasar de una unidad a la otra, usando la definición de cada una de las unidades, pero estos numeritos están en tablas en todos los libros, es decir, si ustedes necesitan pasar de joule a electronvoltios, van al libro y se fijan cuánto es un joule, cuántos electronvoltios es un joule, cuántos joules son un electronvoltio, etc. ¿Ok? Eso lo pueden consultar en cualquier libro. Las energías a escala atómica, yo les decía el otro día que son en electronvoltios. Si ustedes esto por ahí lo mencionaron en química, si ustedes estudian los niveles de los electrones en un átomo de hidrógeno, van a ver que están dados por una fórmula, en la versión más sencilla de todas, es esta fórmula que está acá, es menos 13,6 electronvoltios dividido en el cuadrado, donde n es un número entero, son los distintos niveles atómicos, y n es un número entero, es decir, el estado de menor energía es menos 13,6 electronvoltios, eso se llama el estado fundamental del electrón. Ven que es una energía del orden de los electronvoltios, por eso se usa el electronvoltio a escala atómica y no el joule, que es una unidad muy grande para describir energías a escala atómica, ¿ok? Pero tengan en cuenta cuando ven esas unidades en química, que son unidades de energía, y se pueden traducir ya sea a joule, a caloría, a kilowatt hora, a lo que quieran. Son todas unidades. Bueno, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, vieron el átomo de hidrógeno en química, ¿no? Sí, eso se ve. Sí, se sí. ve. Bien. Bueno, ya que estamos, les comento que esto lo habrán mencionado en química y lo van a entender mejor cuando vean estas cosas bien en física cuántica, es que una de las mayores impactos de la mecánica cuántica tiene que ver con que las energías de un sistema no pueden tomar cualquier valor,
sino que están cuantizadas, es decir, puede tomar valores discretos. Entonces, cuando uno estudia el átomo de hidrógeno de manera cuántica, eso quiere decir resolver una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger, es decir, estudia el movimiento de un electrón en el potencial eléctrico de un protón, uno encuentra que la energía no puede tomar cualquier valor, sino que toma valores discretos, es decir, toma valores que están dados, en ese caso, por esta fórmula, que no, bueno, que para que sabe cuántica no es tan difícil de encontrar, que me dice cuáles son los posibles valores de las energías de los estados. Uno dice, los valores de energía están cuantizados. También, si uno estudia un oscilador cuántico, si ustedes estudiaran los estados de vibración de una molécula, a nivel cuántico, uno encontraría que la energía no puede tomar cualquier valor. Nosotros acá, cuando vimos la energía total del oscilador, dijimos, bueno, ya me la pasé, me parece. Acá, cuando vimos la energía total de un oscilador, es un medio K por A cuadrado, y esto de la física clásica puede ser cualquier valor, pues la amplitud puede tomar cualquier valor. Lo que uno ve en la física cuántica es que estos valores no pueden ser cualesquiera, sino que también están cuantizados y corresponden a niveles de energía. En el caso del oscilador están espaciados, son equidistantes. En el caso del átomo de hidrógeno no son equidistantes, es decir, cuanto más acá entre dos niveles, entre el 1 y el 2, hay una mayor diferencia que entre el 2 y el 3 y entre el 3 y el 4. En el caso de un oscilador cuántico, están todos equidistantes. Eso son consecuencias de la mecánica cuántica, que dice que los niveles de energía no pueden ser cualesquiera, sino que están cuantificados, quiere decir que son niveles discretos. Bueno, volvemos a la física clásica y vamos a estudiar la potencia en un oscilador forzado. Acuérdense que vimos el caso del oscilador forzado. Esto es un oscilador armónico con un término disipativo, una fuerza proporcional a la velocidad, que es esta, forzado por una fuerza externa, y habíamos dicho que había un transitorio, pero que la solución particular estaba dada por esta expresión, A por el seno omega ft más alfa, donde la amplitud dependía de la frecuencia del forzado. Este término se llama forzado porque es la fuerza que está impulsando al oscilador. La amplitud dependía del forzado a través de esta fórmula, y el desfasaje, alfa, dependía de la frecuencia también a través de esta fórmula que está acá. Entonces, uno puede calcular la potencia, porque acá, fíjense, lo que está pasando es que yo estoy haciendo una fuerza, que es la que está en rojo, que es la que yo estoy haciendo sobre el oscilador, y el rozamiento está haciendo otra fuerza, que es esta que está acá. O sea, yo estoy haciendo una fuerza, esto está haciendo otra fuerza. Y acá hay una fuerza que está entregando energía, porque yo estoy haciendo trabajo sobre el sistema, y esto es una fuerza disipativa que está siempre perdiendo energía al sistema. Entonces, yo le doy energía por acá y el sistema la pierde por la disipación. ¿Ok? Entonces yo me puedo preguntar cuál es la potencia que yo le estoy entregando al sistema. Es decir, cuál es la potencia que yo estoy haciendo, fuerza que yo estoy haciendo, que es esta que está acá, por la velocidad del sistema, que es esta que está acá. Entonces yo multiplico fuerza por velocidad y obtengo este bicho que está acá, esta presión que está acá. Reemplazo X por lo que es, calculo la velocidad como la derivada de X respecto al tiempo. Multiplico fuerza, que es esta que está acá, F0 sobre M por el coseno de omega T por F, por la velocidad, que es esto que está acá. Y la potencia instantánea no es otra cosa que
esta expresión que depende del tiempo, porque bueno, esto depende del tiempo, esto depende del tiempo. Acá lo que estoy haciendo es usar la fórmula del coseno de una suma, coseno de A más B es el coseno de A por el coseno de B, menos el seno de A por el seno de B. Y entonces la fuerza la potencia, perdón, es todo este término que está acá. ¿Okay? Esa es la potencia instantánea que depende del tiempo, o sea, va a depender del tiempo que yo estoy mirando, depende de la potencia. Una pregunta que yo me puedo hacer es, ¿cuál es la potencia media? Es decir, calculo el promedio de la potencia en un periodo de oscilación. Acuérdense que el periodo de oscilación está dado por la frecuencia de la fuerza impulsora. Entonces puedo calcular la potencia media como la integral de la potencia en un ciclo, entre 0 y t, en un periodo, dividido por el periodo. Y esta cuenta ustedes la pueden hacer, tienen que calcular, son dos integrales, acá tienen la integral del coseno cuadrado y la integral del coseno por el seno. Es fácil ver que la integral del coseno, estas integrales están en tablas, pero si no, la hacen a mano, son integrales sencillas de hacer. Es fácil ver que la integral del coseno por el coseno es muy fácil de hacer, y es distinta a 0, y la integral del coseno por el seno es 0. Eso también es fácil de ver. Entonces, esta cuenta es fácil de hacer. Esencialmente, esta integral del coseno por el coseno es un medio, y les va a dar que la potencia media por ciclo es esta que está acá. Tiene esta expresión. Acá lo único que hice fue reemplazar la amplitud por la expresión que está acá. Fíjense que, claro, bueno, lo único que hice fue reemplazar la amplitud por la expresión esta que está acá, arreglar un poquito las cosas, y me queda esta expresión que está acá, de la potencia, y lo que veo es que la potencia tiene un pico tiene un pico en la frecuencia omega 0, que es la frecuencia natural del sistema, y tiende a ser 0 cuando la frecuencia es muy baja, o tiende a ser muy baja cuando la frecuencia es muy alta. Es decir, el sistema absorbe energía cuando está muy cerca de la resonancia, que está dada por la frecuencia omega 0. ¿Ok? Bueno, esta cuenta la pueden hacer. Yo creo que no hay, por alguna razón, no hay problemas de oscilador forzado en la práctica, pero es importante que ustedes esto lo tengan al menos en mente, que la potencia de un oscilador forzado se puede calcular y que depende de la frecuencia de la fuerza impulsora y que tiene un máximo en la resonancia que está dada por omega 0. Bueno, bueno, esto quedó de la otra vez. Bueno, con esto terminamos un poco las definiciones básicas de energía y energía cinética y energía potencial. ¿Ok? Ustedes van a hacer muchos problemas en la práctica en donde aplican sobre todo los conceptos de energía potencial y energía cinética. Van a hacer ejemplos en donde hay conservación de la energía, y van a resolver muchos problemas en forma directa. En vez de usar las ecuaciones de Newton, van a aplicar principios de conservación de la energía. Como yo les dije, si bien la mecánica relativista y la mecánica cuántica hacen que las leyes de Newton cambien, el concepto de conservación de energía se mantiene. Por más, acá nosotros derivamos la conservación de energía como una consecuencia de las leyes de Newton. Cuando las leyes de Newton caigan, por razón de la relatividad y la mecánica cuántica, la energía todavía va a ser una cantidad que se conserva. Por eso es tan importante
acostumbrarse a usar el concepto de energía en la resolución de problemas. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a energía? Porque estamos por cambiar de tema. ¿Puedes repetir por qué la potencia media era el integral que había que hacer? Por favor. Esto la definición de un valor medio, en general, es, ¿cómo es la definición de un valor medio? Sumo sobre todo el intervalo y divido por la longitud del intervalo. Cuando yo defino un valor medio, defino el valor medio cualquier cosa, ¿no? Es la suma de cada uno de los valores en un intervalo dividido por la longitud del intervalo. O sea, si yo calculo la edad media de la clase, sumo la edad de cada uno y divido por la cantidad de alumnos. O sea, sumo el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, el alumno 4, el alumno hasta llegar 10, creo que son ustedes, y divido por la cantidad de alumnos. Eso es definición de valor medio. ¿Ok? Acá estoy calculando eso. Sumo las potencias en cada tiempo en un intervalo, porque después lo hago en un intervalo, porque como es periódico, esto después siempre es lo mismo, ¿se entiende? Lo hago en un intervalo de tiempo, en un periodo. Lo sumo de 0 a t y lo divido por t. Por esto, por esto se llama potencia media. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, permítanme que... tengo que cambiar de presentación. Aguántenme un segundo. Bueno. Bueno, vamos a empezar con otro tema. Que se llama cantidad de movimiento o momento. ¿Ok? Esta es otra cantidad física bastante importante que se define como el producto de la masa por la velocidad. O sea, la cantidad de movimiento, creo que el nombre es bastante sugestivo, la cantidad de movimiento tiene que ver con dos cosas. Con la masa del objeto y con la velocidad del mismo. O sea, si yo quisiera dar un sentido a la cantidad de movimiento, me tengo que fijar en la masa. O sea, no es lo mismo la masa de un camión que la masa de un mosquito, y también en la velocidad. O sea, no es lo mismo un camión moviéndose a 20 km por hora que moviéndose a 100 km por hora. Entonces, la cantidad de movimiento es esta cantidad que está caracterizada por la velocidad del objeto y la masa del objeto. La energía cinética también, la energía cinética tiene que ver con la masa
y con la velocidad. Pero acá estamos enfrente de una cantidad vectorial, porque la cantidad de movimiento es masa por velocidad. La velocidad es un vector, la cantidad de movimiento es un vector. Fíjense que si yo calculo la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, y si estoy en un sistema de masa constante, que a veces no es el caso, tengo que la derivada de P respecto a T es masa por la derivada de B respecto a T. La derivada de B respecto a T es la aceleración. Y entonces veo que la fuerza no es otra cosa que la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Es decir, van a ver que en muchos casos la segunda ley de Newton, en vez de escribirse como fuerza igual a masa por aceleración, se escribe como fuerza igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, donde la derivada de P respecto al tiempo es la derivada de mv respecto al tiempo. Incluso cuando la masa es variable. Incluso cuando la masa es variable. Bueno, también les aviso que la cantidad de movimiento P también existe para los casos en que las partículas no tienen masa, pero bueno, ese es un concepto de relatividad. Bueno, entonces, cantidad de movimiento es esta cantidad, masa por velocidad, y la importancia acá es que la fuerza, según la ley de Newton, nos dice que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Bueno, miremos qué pasa si tenemos un sistema de dos partículas. Entonces, la cantidad de movimiento total es la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2, o sea, es M1 por V1 más M2 por V2. Y si tenemos n partículas, tenemos que hacer la suma sobre todas las partículas. Eso sería la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas. Supongamos que tenemos un sistema de 3 cuerpos puntuales, ¿ok? Entonces, tenemos masa 1, la masa 2, la masa 3, y que hay fuerzas internas, que son pares de acción y reacción. La fuerza 1,2 es la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la partícula 1, la fuerza 2,1 es la partícula que la partícula 1 ejerce sobre la partícula 2, y son pares de acción y reacción, así que son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Lo mismo pasa para las fuerzas F1,3, la fuerza F3,1, para la fuerza F2,3 y la fuerza F3,2. Bueno, supongamos que sobre un sistema de dos partículas tenemos las fuerzas de interacción entre ellas, los pares de acción y reacción, y además tenemos fuerzas externas, es decir, fuerzas que actúan desde el exterior del sistema. O sea, mi sistema acá es la partícula 1 y 2, acá me faltó poner un vector, perdón, me falta poner un vector que indique la velocidad de la partícula. Ups. Ah, ¿qué es esto? Ah, acá salió, perdón. Ahí está. No sé dónde salió, estaba, pero no lo había visto. Ahí está.
tengo la partícula 1, la partícula 2, tengo, a ver, esperen un minutito. Hay fuerzas de acción y reacción, que son las F2.1 y la F1.2, las velocidades de cada una de las partículas, y tengo fuerzas externas. Entonces yo aplico las leyes de Newton para la primera partícula, que me dice que la cantidad de fuerzas totales, que es la fuerza exterior más la fuerza 2.1, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento 1 respecto al tiempo. Y aplico las ecuaciones de Newton sobre la partícula 2, que es que la fuerza total, que es la exterior más la fuerza de F1.2, es igual a la derivada de P sub 2 respecto del tiempo. Sumo las dos ecuaciones, miembro a miembro. Del lado izquierdo tengo la sumatoria de fuerzas y del lado derecho la sumatoria de momentos. Y ahora uso que, según el principio de acción y reacción, esta fuerza y esta fuerza son iguales y opuestas. Entonces me queda que como resultado que la fuerza total externa es igual a la derivada del momento total respecto al tiempo. ¿Ok? Las fuerzas internas se cancelan. Y entonces solo me queda, esto es lo importante, que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la variación del momento total. ¿Ok? ¿Se entiende? Lo único que usamos acá fue el principio de acción y reacción. F2.1 es igual a menos F1.2, y como consecuencia de eso me quedan de este lado solamente las fuerzas externas. Esto acá lo hicimos para dos partículas, pero se generaliza si tengo 3, 4, 5 n partículas de forma idéntica. Si yo defino el momento de un sistema como la sumatoria de los momentos de cada una de las partículas, lo que puedo demostrar es que la fuerza externa total es igual a la derivada del momento respecto al tiempo. En particular, si no hay fuerzas externas totales, si las fuerzas externas totales son 0, o sea, si el sistema está aislado, no hay fuerzas totales externas, la variación de la cantidad de movimiento es 0, quiere decir que la cantidad de movimiento es constante. Es decir, la cantidad de movimiento no cambia con el tiempo. Eso es lo que nosotros en física llamamos una ley de conservación. Cuando tenemos una cantidad que no varía con el tiempo, decimos que estamos frente a una ley de conservación. Conservación quiere decir que la cantidad no cambia respecto al tiempo. En el caso anterior, habíamos visto que cuando no hay fuerzas disipativas, la energía se mantiene constante. Es decir, ese es un principio de conservación de la energía. Si no hay fuerzas disipativas, la energía mecánica se mantiene constante. Es decir, no varía con el tiempo. Acá estamos frente a otro principio de conservación que dice que si no hay fuerzas externas, ya sea disipativas o no disipativas, si no hay fuerzas externas, entonces la cantidad de movimiento es constante. ¿Ok? Y eso pasa para todos los sistemas físicos. Acá hicimos la demostración para un sistema explícita, para un sistema de dos partículas, pero se puede mostrar fácilmente para un sistema arbitrario de partículas. Esto va a tener una importancia fundamental en el estudio de lo que nosotros llamamos colisiones. Colisiones es el nombre técnico de los choques. Nosotros hablamos de colisión cuando dos partículas chocan. Cuando dos partículas chocan, nosotros hablamos de colisión y ejemplos clásicos son las bolas de billar, cuando juegan al bowling, este sería otro ejemplo, cuando chocan dos autos. Esos son ejemplos de la vida cotidiana, que no es que estamos estudiando eso, todo esto por eso. Hay también ejemplos más de la vida, de la física fundamental,
que tiene que ver con que uno de los elementos, que lo voy a comentar después, uno de los elementos básicos de la física es, si yo quiero estudiar la estructura de la materia, es tirar partículas contra otras partículas y ver qué pasa cuando chocan. Vamos a ver que es un elemento fundamental del estudio de las interacciones entre las partículas. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué pasa cuando dos partículas chocan. Y vamos a ver cómo, el principio de conservación del momento, que es esto, el principio de conservación del momento es este. Si no hay fuerzas externas, entonces el momento total de un sistema es constante. Vamos a ver cómo eso se aplica para estudiar el movimiento de las partículas cuando sucede un choque. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, estamos en una situación en donde tenemos una partícula de masa 1 con una velocidad inicial 1 y una partícula de masa 2 con una velocidad 2 y van una frente a la otra y van a chocar. ¿Ok? Las colisiones vamos a ver que pueden ser elásticas o inelásticas. La colisión se llama perfectamente inelástica cuando después de la colisión las partículas se quedan pegadas, que no necesariamente es el caso, ¿no? En el caso general, las partículas pueden rebotar y una irse para un lado y la otra para el otro. Pero hay casos en que las partículas se van a quedar pegoteadas, ¿ok? Ese caso se llama perfectamente inelástico. Entonces, está definido por este dibujito. Vienen las dos partículas y después de la colisión salen las dos juntas, las dos que queden pegotadas, quiere decir que las dos salen con la misma velocidad. ¿Ok? Típicamente vienen dos autos, chocan y después del choque quedan incrustados el uno con el otro y salen con una velocidad. La misma porque están incrustados, así que los dos se mueven con la misma velocidad. Entonces, acá, en el choque de estas partículas, no hay fuerzas externas. Estamos suponiendo que no hay fuerzas externas. Las partículas chocan, cuando chocan, algo pasa, se ejercen fuerzas. La partícula 1 ejerce una fuerza sobre la partícula 2 y la 2 ejerce una fuerza sobre la partícula 1, pero esas son fuerzas de acción y reacción. Entonces, como son de este tipo de fuerzas que se cancelan, la fuerza total es nula, es decir, que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. La cantidad de movimiento antes del choque es la suma de las cantidades de movimiento. Es M1 por V1 inicial más M2 por V2 inicial. Y la cantidad después del choque, la cantidad de movimiento después del choque va a ser la masa, que es la masa, es la suma de las masas, por la velocidad de las dos masas, porque tienen la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, finalmente obtienen que la velocidad final, la despejan de acá, no es otra cosa que M1 por V1 más M2 por V2 dividido M1 más M2. ¿Ok? Ahí sí pueden deducir cuál es la velocidad con la que se mueven las dos masas juntas. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, en este choque,
es fácil ver, y les pido que lo comprueben, que no se conserva la energía cinética. Que la energía cinética inicial es distinta que la energía cinética final. Compruébenlo. Y esto tiene que ver con que parte de la energía cinética se transformó en energía elástica de deformación o calor también. Pero, por ejemplo, podemos estudiar un caso límite acá. Por ejemplo, si supongamos que la masa 2 es muy grande, y que está quieta, ¿ok? Entonces, si está quieta, originalmente la velocidad inicial es 0, y la velocidad final va a ser masa 1 por la velocidad 1 dividido m1 más m2. Pero si m2 es muy grande, la velocidad final va a ser muy chiquita. Es decir, si estoy haciendo chocar un fitito no sé si ustedes saben lo que es, bueno, un auto chiquitito, un Mini Cooper, o una bicicleta, si quieren, contra un camión que está parado, la velocidad final del sistema va a ser prácticamente nula, porque M2, esto es 0, y M2 es muy grande, entonces tengo, qué sé yo, por ejemplo, 40 kilos. Pongan que una persona en la bicicleta son 100 kilos para hacerlo más fácil. 100 kilos, dividido 100 kilos más 10.000 kilos que puede pesar un camión, esto prácticamente me da que el estado final es que la bicicleta se incrustó contra el camión. Si fuera al contrario, que la velocidad inicial 1 es 0 y el camión a toda velocidad viene y se lleva puesta la bicicleta, la expresión está, se lleva puesta la bicicleta, o sea, si la velocidad esta es muy grande, quiere decir que este término es despreciable frente a este, y el resultado va a ser que la velocidad final va a ser prácticamente igual a la velocidad inicial, es decir, se la llevó puesta, se la llevó pegada y la velocidad del camión no se enteró. En los casos intermedios va a haber una disminución de la velocidad, siempre disminuye la velocidad final respecto a la inicial, pero en algunos casos es muy notable y en otros casos no es tan notable. ¿Ok? Bueno, fíjense que las velocidades pueden estar opuestas o no, y eso se ve en el signo que van acá. Ese es el choque perfectamente inelástico, que es el caso más fácil de resolver. Ahora vamos a estudiar otro choque, que es el caso de las colisiones elásticas. Las colisiones elásticas son colisiones en donde los objetos prácticamente no se deforman en el choque. O sea, son perfectos, imagínense, partículas rígidas que chocan, pero no se deforman. Por ejemplo, el típico ejemplo de la vida real de colisiones elásticas son las bolas de billar. Cuando chocan dos bolas de billar, prácticamente no se deforman, entonces es un choque perfectamente elástico. En un choque perfectamente elástico se define, la definición de un choque perfectamente elástico es un choque en donde la energía cinética se conserva. Además de conservarse el momento, se conserva la energía cinética. Y vamos a ver ejemplos, qué es lo que pasa cuando tenemos un choque elástico. Me parece que es un buen momento para hacer ahora una
una pausa porque ahora viene una cuenta un poco pesada. Así que vamos a hacer una pausa ahora son 11 y 11 y 12. Retomamos 11 y media, ¿ok? Listo. Listo. Ok.